magnífica exposición. Continuando con este conversatorio constitucional, tengo el honor de presentar al doctor César Delgado Guembes, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho, Convención e Investigación Jurídica en la misma casa de estudios. Cuenta con estudios de pregrado en Filosofía y de maestría en Sociología y en Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica. Profesor universitario en Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario. Ha sido funcionario del Congreso desde el año 1980 hasta 2019, en el cual fue, entre otros cargos, director general parlamentario y oficial mayor del Congreso. Autor y coautor de 14 libros sobre temas parlamentarios y de decenas de artículos sobre temas constitucionales y parlamentarios en revistas especializadas del Perú y del extranjero. Distinguido ciberauditorio, dejo en el uso de la palabra al doctor César Delgado Guembes. Doctor, bienvenido, adelante. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad que me ofrece el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Agradezco también al doctor Ernesto Blume Fortini. Saludo cordialmente a mis colegas, a Dante Paiva, a Lourdes Flores, a Ernesto Álvarez, por esta oportunidad que compartimos en la exposición y explicación sobre los alcances que puede tener la bicameralidad en el Perú. El título de este conversatorio es El retorno a la bicameralidad. Si bien este es un fenómeno que podemos esperar que ocurra y en el que ciframos nuestras esperanzas como una modalidad que nos permita superar los problemas que encontramos en nuestro sistema representativo, mi percepción es que no debemos correr respecto de las posibilidades que nos ofrezca el régimen bicameral. El principal problema que tenemos que resolver en relación con el sistema representativo en el Perú no es exacta ni precisamente si debemos mantenernos en una cámara o si debemos pasar a dos cámaras. Antes de asumir como una respuesta idónea para atender las necesidades que emanan de la insatisfacción, del desafecto, de la desaprobación que el pueblo tiene respecto del Congreso de la República, antes es importante tener algunas ideas claras respecto a la naturaleza del problema que enfrentamos para determinar si es que la bicameralidad es en efecto el remedio más eficaz para solucionar los problemas que enfrenta nuestra democracia representativa. Para que nuestra democracia sea representativa, en primer lugar, necesitamos desempeños representativos. Los desempeños representativos, quienes nos lo aseguran, son quienes asumen un puesto representativo. Entonces, antes de prever la posibilidad de que el bicameralismo atienda a estas necesidades, es necesario tener presente algunas consideraciones que no son precisas ni necesariamente constitucionales. Tenemos que hacer una exploración que trasciende los límites de la constitucionalidad. Desde el punto de vista de la metaconstitucionalidad, por lo tanto, es necesario tener presente, entre otros, dos aspectos. Una vez que los tengamos claros, podremos entender hasta qué punto el proponer como respuesta a los problemas representativos a través de la bicameralidad puede o no ser una solución eficiente o eficaz. En primer lugar, es necesario recordar que para que exista un nivel adecuado, razonable de representación, la exigencia supone que haya una relación de confianza entre quien necesita ser representado y la persona
que espera recibir nuestra confianza para representarnos. Es decir, si el elector no conoce a quien postula como candidato para representar al pueblo, difícilmente quien no conoce a alguien puede entregarle su confianza para que lo represente. Si bien este es un esquema elemental, se tiende a pasar por alto y se asume que la representación política trae consigo la confianza. La confianza se presume que existe, pero esta presunción se desvirtúa con demasiada frecuencia y el desvirtuamiento de esta relación de ausencia de confianza nace fundamentalmente porque, en principio, el sistema de representación política tiene una naturaleza simbólica y carece del debido sustento de una realidad basada en el vínculo que debe existir entre el representado y el representante. En este sentido, cabe afirmar que en sentido sustantivo somos irrepresentables. Somos irrepresentables porque no es posible que el elector conozca a la persona por la cual vota. En principio el elector no vota por una persona, vota por la lista de un partido. Si acaso tuviera la suerte de conocer a la persona por la que vota debido a la votación preferencial, esto puede ocurrir que tenga éxito y que el candidato por el que vota sea el que llegue al Congreso, pero también puede ocurrir que no. Entonces no hay ninguna garantía de que la persona a la que tú eventualmente conozcas sea la persona que llegue. Si no llega, como ocurre en la mayoría de los casos, no estamos ante una relación o vínculo representativo real. Se tratará siempre de un vínculo presunto. Asumiremos que somos representados, asumiremos que existe la confianza entre representante y representado, y basados en esta presunción, la representación no será otra cosa que una representación imaginaria, que una representación ficticia. La representación en este sentido es una representación basada en una ficción. Esta es la primera característica metaconstitucional del sistema de democracia representativa. La democracia representativa opera en la dimensión eminentemente simbólica. La segunda dimensión metaconstitucional es la constatación que tenemos de que quienes son propuestos para asumir el rol de representantes por los partidos políticos no son precisamente quienes tienen en sí las competencias necesarias para el desempeño de las tareas propias de la función representativa en el Parlamento. Una cosa es reunir las condiciones necesarias para llegar al puesto representativo, como lo señala la Constitución: 25 años de edad, ser peruano de nacimiento y no padecer ningún tipo de inhabilitación. Sin embargo, estas tres características, que las puede llenar todas las personas que tienen en principio 25 años y son peruanos y carecen de inhabilitación penal, son insuficientes para desempeñar con calidad el puesto representativo. Entonces, los congresistas que llegan a un puesto representativo carecen de las competencias indispensables para realizar una gestión representativa en un Estado democrático con las garantías de la calidad necesaria para que su trabajo cumpla con las expectativas que el Estado tiene de que ellos las cumplan. Este es un segundo aspecto que tiene que ver con las características que debilitan de base las posibilidades de representación. A estos dos factores podemos añadirle uno adicional, que tiene que ver con el origen electoral del sistema representativo. Acabamos de tener elecciones el día 11 de abril de este año para designar a quienes nos van a representar en el Congreso. ¿Cuál es la consecuencia del uso del sufragio por el electorado? La consecuencia ha sido que de los 24 y pico millones de electores,
más o menos el 30%, 30, 28, 32%, no quiso votar. Por lo tanto, no pudo, o no se interesó, o no le interesó ser representado. Aproximadamente un 19% de los millones votó, pero votó viciado o en blanco. Y encima de este 19% hubo otro 10% que, habiendo votado por un partido político y por un representante, no alcanzó a tener representación porque el partido por el que votó no pasó la valla electoral. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que de los 24 y pico millones de electores que somos, solamente el 48% tiene representación en el Congreso. El 48% de los 24 y pico millones. Ese 48% equivale aproximadamente a 10 millones. Solo 10 millones de electores en el Perú cuentan con un representante en el Congreso. El restante 52% no tiene representación. Y de ese 10% que sí tiene representación, este 10% está dividido entre 10 grupos parlamentarios, cada uno de los cuales representa a una fracción del electorado muy pequeña. Esto trae como consecuencia una realidad que a todos nos resulta bastante dolorosa, que consiste en que cuando se realizan las encuestas de opinión, en promedio el Congreso solo recibe el 24% de aprobación a partir de las muestras representativas que demoscópicamente realizan las encuestadoras de opinión. Ese 24% de la muestra es inferior al 48% de la población electoral que tiene un representante en el Congreso. Y ha tendido incluso la aprobación del Congreso a llegar a un solo dígito, que en el mejor de los casos podía llegar a 9%, pero también ha llegado a 4 y a 5%. Entonces, esto nos está hablando algo, nos está diciendo que hay fallas estructurales en el sistema representativo que no pueden ser remontadas desde el punto de vista institucional. Como no pueden ser remontadas desde el punto de vista institucional, tenemos que dar un salto. Y ese salto consiste en el mandato que tienen quienes asumen un puesto representativo para desempeñarse como si fueran efectivamente los representantes, no solo del 10% del electorado, sino como si fueran los representantes del 100% del electorado. Ese es el mandato que tienen. Entonces, en la medida en la que los representantes no tienen las competencias necesarias para gestionar representativamente el Estado, en esa medida, la ausencia de competencias hará que la gestión sea cada vez más pobre y, por lo tanto, más insatisfactoria a ojos de la población. La ausencia de competencias de quienes asumen un puesto representativo son las que generan las patologías en la desaprobación del Congreso. Entonces, nos encontramos ante esta realidad que no puede llegar a ser remontada solamente con la bicameralidad. Necesitamos que antes de postular a la bicameralidad, tratemos de pensar cómo corregir estas deficiencias que impiden que nuestro sistema representativo sea un sistema que efectivamente tenga la capacidad de representar y, por lo tanto, de honrar la naturaleza representativa de nuestro Estado democrático. No cabe un Estado democrático ahí donde quien debe representar no tiene la posibilidad de representarnos. Yo tendría más material que compartir en relación con las propuestas que es necesario tener presentes, pero la más importante de todas probablemente sea la que no depende del Parlamento, sino que depende de los partidos políticos, que justamente es una de las más grandes deficiencias de nuestro sistema político. Nuestro sistema político carece de partidos políticos
Lo que tenemos son clubes que se organizan con la finalidad de tener un espacio, un cuarto de hora en el poder para gozar, para aprovecharse de la oportunidad de hacer algo, pero sin tener las competencias necesarias para hacerlo. Por lo tanto, en ausencia de competencias, lo que corresponde esperar es que los partidos políticos den un paso atrás y antes de pensar en propuestas sobre reforma de la Constitución para optar por una bicameralidad, probablemente todo lo que consiga hacer sea reproducir exactamente los mismos defectos que vienen consigo en una estructura diseñada para que quedemos desrepresentados, para que quedemos irrepresentados. No quedaremos representados si se mantienen las condiciones actuales, en las que los partidos políticos no cumplen la función que les corresponde y los partidos políticos no llegan a proponernos candidatos con las competencias necesarias para asumir las responsabilidades de representación en un Estado con democracia representativa. Entonces, la principal modificación que sería necesario conseguir sería una cuestión relativa a la gestión que deben realizar los partidos políticos para preparar a sus militantes de manera que propongan al electorado candidatos competentes de manera que, sea en una o sea en dos cámaras, sepan cumplir con las exigencias que tiene el puesto representativo. Espero que en la siguiente intervención tenga oportunidad de hacer mención a algunas de las maneras en las que cabría dividir las tareas entre el Senado y la Cámara de Diputados, con la finalidad de que si contáramos con representantes más competentes que los que nos demuestra la realidad que tenemos, ellos puedan desarrollar mejor las funciones que se espera que cumpla nuestra democracia representativa. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor César Delgado Guembes. Este es el conversatorio constitucional organizado por el Centro de Estudios Constitucionales. A continuación, gracias a usted. Como en la primera intervención que me ocupo realizar, me dediqué a desmontar el sistema representativo y soy una de las personas que se ha formado en su carrera profesional dentro de un régimen bicameral. Quiero dejar algún tipo de muestra, un retazo por ahí de lo que yo creo que podría hacerse para mejorar desde el punto de vista eminentemente institucional, y una vez que se pudiera haber corregido o por lo menos tratado de enmendar los problemas que resultan de las deficiencias en el sistema representativo y en el sistema partidario, así como en el sistema electoral, por cierto, quisiera dejar anotadas algunos apuntes que creo que podrían ser de suma utilidad. En principio, es importante tener presente que el origen de ambas cámaras debe ser diferente. Por lo tanto, si la Cámara de Diputados es elegida por distritos uninominales, mientras el Senado debe tener un origen distinto, estoy totalmente de acuerdo con la propuesta que señala la doctora Lourdes Flores, de que el Distrito Nacional correspondería para el Senado de la República, pero también rescataría la propuesta que le cupo realizar a ella cuando fue congresista y propuso la modificación del régimen unicameral en dos tipos de orígenes, un origen nacional y un origen de distrito múltiple, pero con una modalidad. Me parece que justamente la elección que acabamos de tener en este periodo nos da muestras de que hay un desfase muy grande, una brecha muy grande entre dos Perúes, el Perú de la costa, el Perú de la ciudad, el Perú urbano y el Perú rural. En ese Perú rural, que es donde predominantemente se han acumulado los votos de Perú Libre, es donde se puede advertir que sobreviven modos de organización política totalmente ajenos a los del sufragio que nos tiene acostumbrados la democracia liberal. Siendo yo un partidario de la democracia liberal, por cierto, no puedo dejar de reconocer, principalmente en la época de la posmodernidad en la cual estamos viviendo ahora, que es necesario integrar la pluralidad de modalidades sociológicas que permiten niveles de representación. Por eso, si el Senado
tuviera un origen distinto al de diputados, y diputados se elige por distritos uninominales, binominales o hasta trinominales, si se quiere, el Senado habría de tener una parte de senadores elegidos por distrito nacional, pero otra parte del Senado elegida a través de las designaciones que realizan las corporaciones, aun cuando esto no le resulte muy del agrado al doctor Ernesto Álvarez Miranda, que tiene un origen funcional u orgánico. Estas modalidades suponen que tengan representación, por ejemplo, los representantes de las comunidades andinas, de las comunidades nativas, de los colegios profesionales, de organizaciones académicas, de sindicatos, de empresarios, etcétera. Me parece que ese tipo de enfoque permitiría mejorar los niveles de pluralidad en un régimen democrático, aun cuando esto pueda sonar a un tipo de democracia trasnochada que me imagino yo podrá haber sido considerada de esa manera en Europa, pero en el Perú sigue vigente un tipo de democracia que no es la democracia liberal, como es la democracia funcional que se practica en el Ande y en la Amazonía, donde la gente se sigue organizando con un modo de distribución de las funciones políticas muy diferente al que nosotros hemos importado de Europa o de Estados Unidos. Eso entonces en cuanto a la composición de las cámaras. Otro tema muy importante también es si es que seguimos siendo subrepresentados. No nos olvidemos que al año 1992 teníamos un total de 240 representantes. Ahora tenemos solamente 130 y la población ha pasado, me parece que de 15 millones a casi 35 millones, y seguimos siendo muy subrepresentados. Por lo tanto, hay que evaluar la conveniencia de que la Cámara de Diputados tenga alrededor de 240 representantes y 60 senadores. Eso sería lo equitativo para nivelar algo los niveles de subrepresentación en que venimos sumidos desde el año 1993 con la Constitución que nos rige. Este es el tema entonces de los niveles de subrepresentación, pero así como existen estas dos modalidades que pueden mejorar, optimizar un sistema representativo sobre la base, lo quiero resaltar, de que los partidos políticos estén a la altura de la responsabilidad que les corresponde, de manera que preparen mejor a sus militantes para que no nos ofrezcan carne de cañón cuando vamos a las elecciones. Necesitamos que nos ofrezcan cuadros verdaderamente preparados en escuelas de gestión pública, donde los militantes de los partidos conozcan primero muy bien su doctrina. En segundo lugar, que además de la doctrina e ideología del partido, que conozcan bien la organización del Estado, que conozcan su constitución, que conozcan de la manera cómo se relaciona un poder del Estado con otro, que sepan cómo se organiza el Congreso, cuáles son las principales deficiencias que actualmente tiene el Congreso que hay que corregir. Por ejemplo, el Congreso no actúa para nada con un sistema de planeamiento. Se aprueban las leyes porque alguien presiona para que se aprueben, habiendo un mecanismo como es la agenda legislativa que se puede muy bien utilizar para priorizar proyectos de ley de manera consensuada, de forma que uno no solamente programe qué cosa es lo que se debe aprobar, sino que además se pueda establecer indicadores de cumplimiento de ese plan que luego se tiene que ir reportando periódicamente al electorado, de forma tal que a través de este sistema de reporte podamos eliminar la única manera en la que ahora tiende a evaluarse el rendimiento del Congreso, como son las encuestas de opinión. Esas encuestas de opinión no nos sirven para nada, porque todo lo que están haciendo es mostrarnos la fotografía de lo pésima que es nuestra representación. O sea, si desde el saque ya tenemos un sistema que no nos representa, porque hay aproximadamente el 52% de la población que no tiene representación, ¿qué podemos esperar que nos revelen las encuestas de opinión? Todo lo que van a hacer es tomar la fotografía de todo el descontento que se acumula frente a una precaria mayoría. ¿Quiénes son los que toman decisiones en el Congreso? Una pequeña minoría, que es la que llega a tener la mayoría, ni siquiera absoluta, sino la mayoría simple en una elección de mesa directiva. Ese es el problema que tenemos que superar. Que el Congreso empiece una política de reporte de avances
respecto de los planes de legislación y de planes de control político que se propone al inicio de un periodo constitucional y que se actualiza anualmente de manera que pueda luego reportarse a la ciudadanía. De la misma manera como lo hace ahora el Banco Central de Reserva, cada semana, cada quincena, cada mes, cada trimestre, cada año, el Banco Central de Reserva nos reporta qué cosa es lo que se ha conseguido. Eso es lo que nos hace falta en el Congreso. Necesitamos que se hagan reportes de avances a partir de planes, a partir de objetivos, a partir de metas. Porque no tenemos metas, objetivos, tareas ni planes, obviamente no tenemos cómo demostrar qué cosa es lo que se ha logrado. Si no tenemos cómo demostrar de qué nos espantamos cuando no se tiene mejor aprobación en el Congreso. Ese es un primer defecto que tendrían los congresistas de un nuevo tipo de Congreso que aprender a realizar para poder enfrentar la ola de desaprobación y de descontento que se cierra. Pero más allá de eso, existe otro factor, voy a tratar de utilizar un poquito más de tiempo porque me parece que de lo contrario quedará solamente la imagen de que dije que no es posible la representación y no cómo es posible que efectivamente nuestro sistema representativo se corrija, pero sobre bases reales. Entonces, me parece que efectivamente uno de los principales criterios es la asimetría funcional entre ambas cámaras. No pueden las dos cámaras hacer lo mismo, no se puede incurrir en un sistema de reiterancia funcional que es totalmente ineficiente. Cuando dos cámaras hacen lo mismo, estamos repitiendo innecesariamente los procesos, porque estamos reconociendo que no hay ninguna razón ni justificación para la división de funciones. Si existen dos cámaras es porque tienen funciones diferentes. ¿Qué cosa es lo que actualmente no se hace en el Congreso? Que se le puede encomendar al Senado que lo haga, de manera que con lo que haga el Congreso le dé insumos a diputados para que diputados tengan mejores maneras de realizar las tareas que le corresponden. Por ejemplo, en el Congreso unicameral no se hace ningún tipo de evaluación de impacto social de las leyes, se necesita. En el Congreso no se realiza ningún tipo de seguimiento de las leyes. El Congreso actúa como esos padres que le dicen al hijo, oye, regrésate, no vas a tardar a las 9 de la noche. El padre se va a dormir a las 8 de la noche, se va de la casa y no regresa hasta el día siguiente, y el hijo regresa antes que el padre, 5 minutos antes. ¿Qué tipo de paternidad es esa? Lo mismo pasa con el Congreso. Cuando el Congreso dicta una ley, pero no sabe si la ley que dictó sirvió o no sirvió, se cumple o no se cumple, se implementó o no se implementó, la han distorsionado los operadores de la ley que tenían la responsabilidad de asegurarse que se ejecute de acuerdo a la voluntad del legislador. No, el Congreso no se preocupa de eso. El Congreso tendría que preocuparse de eso. Pero si no lo puede hacer una Cámara, que lo haga la otra, pues. Entonces, si el Senado se encarga de hacer el seguimiento y monitoreo de las leyes que se aprueban, entonces, una vez que se verifica qué cosa está vigente, qué cosa se ha distorsionado, cuáles desvíos son los que existen, esa información valiosísima se le transmite a la Cámara de Diputados para que realice la corrección de la legislación tal como se necesita que opere de forma que se cumpla la ley. Otro tema que también es muy importante y que no realiza actualmente el Congreso. ¿Acaso el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional no funciona sobre la base de las leyes que dicta el Congreso y las corrige, las enmienda, las orienta o las mejora? Bueno, no tenemos información suficiente en el Congreso respecto de lo que opina el Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional, que debe ser materia de corrección en el sistema legislativo. No hay monitoreo de las sentencias y ese monitoreo es imperativo que se realice, porque de esa forma se va integrando el sistema jurídico. Otro aspecto que no realiza el Congreso, por ejemplo, se reconoce las facultades legislativas con rango de ley de los gobiernos subnacionales. ¿Sabe el Congreso cuántas normas con rango de ley o con fuerza de ley por lo menos se emiten en los gobiernos regionales o en los gobiernos municipales? No lo sabe. Y es necesario que se sepa. El Senado se puede encargar de eso también, de manera que se informe y se fortalezca el carácter unitario de nuestra República. Nuestra República no puede estar expuesta a la secesión en que podemos incurrir desde el punto de vista jurídico si cada uno de los gobiernos regionales o municipales
dicta las leyes sin que nadie esté supervisando ni supervigilando qué cosa es lo que está ocurriendo. Y finalmente, una atribución también de carácter legislativo que correspondería que emprendiera el Senado de la República sería la supervisión del presupuesto de la República, la ejecución del presupuesto de la República. Todos los años tenemos presupuesto y todos los años se reporta. El Congreso tiene toda la información sobre la ejecución presupuestal, pero ¿qué hace con ella? Tiene oficinas de oficinas llenas de papeles que no han podido procesar respecto a las responsabilidades o a los logros que se tienen en la ejecución del presupuesto. Entonces, ¿de qué nos sirve que se diga que el Congreso tiene que recibir la información del Poder Ejecutivo si el propio Congreso no tiene la posibilidad efectiva, material ni técnica de procesar la información que el propio Congreso pide que se le dé? Si tú pides esa información, úsala, pero si no la puedes usar, ¿para qué la pides? Tú mismo te estás desacreditando. Esas son las competencias que tendrían que fortalecerse en un régimen bicameral, de forma que la bicameralidad tenga sentido y no sea otro remedio más ni una caricatura de un sistema representativo que no nos sirve y que está totalmente desacreditado. Eso